Hola, buenas tardes, días, tardes, noches. Sean bienvenidos a una clase más. Bienvenidos, bienvenidas. Como lo hacemos cada 8 días y como les digo, no hay mejor forma de iniciar que haciendo nuestra oración. Así que vamos a encomendarnos a las manos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos saber dignamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre tus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. El tema del día de hoy, vamos a ver facultades superiores. Bueno, una vez les digo, y a lo mejor se dieron cuenta por la duración del video, sí está un poquito extenso, pero créanme, es muy, muy interesante este tema, muy bonito. ¿Qué son? Más bien, nuestro objetivo, perdón, es descubrir que las facultades superiores deben regir nuestro actuar. La inteligencia y la voluntad son facultades espirituales, es decir, facultades superiores. De igual forma, son facultades superiores la inteligencia, la voluntad, la libertad y la conciencia. Estas 4 son nuestras facultades superiores. Bien, se preguntarán, ¿qué es la inteligencia? Bueno, obviamente tenemos un concepto de inteligencia, pero ¿qué es la inteligencia en este caso para la religión? Para nuestra religión, para nosotros como católicos. La inteligencia es una facultad específica de la persona. Es algo individual y se relaciona con el proceso de conocimiento. Ilumina la voluntad que se puede elegir con pleno criterio, con pleno criterio, y su objetivo es conocer la verdad y la medida de las cosas. ¿Cuáles son las funciones de la inteligencia? Sus funciones son analizar. Analizar es la capacidad de descomponer un todo. Por ejemplo, un árbol lo subdivido en raíz, tronco, ramas, etc. Les voy a poner un ejemplo algo burdo, grotesco. Por ejemplo, un puerquito. Alguien que hace carnitas, con su capacidad de analizar, lo va a descomponer, por así decirlo, en las partes que él tiene. Por ejemplo, nana, buche, cuero, maciza, chamorro, trompa, se ve que no como, ¿verdad? ¿Qué otra parte tiene? Es el lomo, la costilla, por ejemplo, igual la res, o por ejemplo la cabeza igual de la res, que van a comer tacos de cabeza, maciza, igual maciza, sesos, ojo, lengua, cachete. Entonces, quitando los ejemplos de la comida, nosotros cómo nos podemos analizar. Ojos, nariz, boca, dientes, lengua, cabeza, torso, pies, piernas, brazo, antebrazo, muñeca, codo, dedos, etcétera, ¿no? Ese es el analizar, perdón. El relacionar. Relacionar es la acción mental de reconocer la conexión o correspondencia de una cosa con otra u otras, o cuáles son sus interdependencias. Por ejemplo, un árbol de manzana, las manzanas son alimento, yo cuido del manzano. Volvamos con las carnitas. Un puerquito, un chanchito, cerdito, como le digan. El puerquito es comida. Es comida. Soy carnívoro. Es alimento. Hay que cuidar de ese alimento. Alguien que cría puerquitos va a cuidar de eso. O, por ejemplo, con la misma naturaleza. La naturaleza es vida. El agua es vida. Nosotros tenemos que cuidar de esa vida, de esa naturaleza, de ese aire, de esa agua, no contaminarla, plantar árboles, no sé, reciclar, cualquier acción que ayude a mejorar el medio ambiente, porque eso es vida, eso es relacionar.
La siguiente es sintetizar. Sintetizar es la capacidad de reunir las partes de un elemento que los contiene, de modo que se comprendan más rápidamente. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la comida. Para sintetizar, por ejemplo, hamburguesa, pizza, hot dog, nuggets, pollo frito, papas, chicharrones, ya se me antojó. Eso, en vez de decir todo eso, decimos, por ejemplo, comida chatarra o alimentos procesados, por ejemplo, leche, yogurt, queso, mantequilla. Decimos, ¿mantequilla? Sí, mantequilla. Bueno, son productos lácteos. Manzana, pera, guayaba, toronja, son, bueno, manzana, manzana, pera, fruta, es fruta. Bueno, eso es fruta. Pepino, el limón es una fruta. Ahora se me viene a la mente las frutas. Pepino, jitomate, tomate, cebolla, chile. Con eso se hace una salsa. Y eso es una verdura. El trigo, la cebada, esos son, por ejemplo, cereales. Perdón, se me fue la palabra. La leche, el yogur, los huevos, productos de origen animal. Y así podemos ir sintetizando, para no decir toda la lista. Por ejemplo, para no decir nombre por nombre, por ejemplo, en la misa, el padre pide unión. Dice, por todos los que están aquí presentes, celebro la Santa Misa. En vez de ponerse a preguntar cómo te llamas, anotarlo y después decirlo. O no sé si han ido, por ejemplo, a misas del 1 de noviembre, perdón. 1 y 2, que es Día de Muertos, Todos los Santos, los Fieles Difuntos. Por ejemplo, con esos, si se dan cuenta, es una lista enorme. Creo que dura más la lista que la propia misa, la propia celebración. Entonces, como les digo, dice, oremos, celebro la Santa Misa por los que están aquí presentes. Eso también es una forma de sintetizar, él mismo sintetiza. La siguiente es reflexionar. Es la capacidad de considerar nueva y detenidamente, un concepto para descubrir más profundamente su realidad. Por ejemplo, cuando le dicen reflexiona sobre lo que hiciste, o cuando se van a confesar, un examen de conciencia es reflexionar sobre sus pecados, sobre sus acciones, y es para descubrir, como les digo, un concepto más adentro, más profundo en la realidad en la que estamos, o en la que estuvimos, o en la que estaremos. También reflexionar nos ayuda a evitar errores futuros. La observación es la siguiente. ¿Y esto qué es? Es examinar atentamente para descubrir todos los aspectos del objeto de observación. Esto igual lo podemos encontrar nosotros cuando vamos a hacer algo y se va de la mano con el tema anterior. Por ejemplo, tenemos que observar si lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es un pecado, está prohibido o no, está bien o no, le hacemos un daño a alguien, no lo hacemos a nosotros mismos, o no le hacemos daño a nadie, pero tampoco le hacemos un beneficio. Entonces, igual va con reflexionar. Entonces, esa es la observación. Una inteligencia bien ordenada ayuda a la libertad de elección, a conocer el camino que lo lleve a desarrollarse plenamente y a formar a los demás. La inteligencia recibe información de los sentidos y le ayuda para otras capacidades intelectivas, como son la imaginación, que es proyectar ideas personales, de crear imagen con la que trae cada persona, y esto ayuda a la persona a crear situaciones que le ayuden a la comunicación, al trabajo y a revivir ilusiones. Nuestra imaginación... Perdón. No, dale. Nuestra imaginación nos ayuda a eso, a nuestra comunicación, a nuestro trabajo, a revivir nuestras ilusiones perdidas. Por ejemplo, alguien, les voy a poner en mi caso, yo quiero estudiar arquitectura,
estoy en ese momento estudiando construcción, va desencaminado. Pero yo como arquitecto tengo que tener una buena imaginación. ¿Por qué? Porque no voy a hacer unas casas de Infonavit. Todas mis casas van a ser del mismo modelo. Mi casa va a ser un cubito como Minecraft, una casa sencillita. No, o sea, yo tengo que tener esa imaginación para tanto lo que el cliente me pide como lo que puedo hacer con el terreno. Por ejemplo, no sé si han visto, hay proyectos hermosísimos que son en un espacio muy reducido. Haz de cuenta que es casi lo ancho todo esto donde estoy grabando. Pero hacia adentro, hacia el fondo, está es mucho fondo. Saben aprovechar eso. Entonces hay que tener también esa imaginación para el trabajo. Un detective tiene que tener imaginación para saber qué fue lo que pasó, cómo pasó. O sea, se debe de imaginar diferentes escenarios. Un investigador, un policía, y así me puedo ir en diferentes oficios, diferentes trabajos. Un chef, por ejemplo, hay muchas recetas que se inventan. ¿Eso con qué? Con su imaginación. La apertura de atención es la capacidad de cada persona para atender a varias cosas al mismo tiempo. Bien, vámonos con el inciso B, o la segunda facultad, que es la voluntad. Ejecución de nuestras decisiones. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad de actuar o no actuar, de querer o no querer. Es lo que me lleva a realizar lo que me propongo a pesar de las dificultades. Se fortalece día a día por medio del esfuerzo, de hábitos positivos y del cumplimiento de decisiones. El carácter se forma mediante la fuerza que pongamos para llevar a cabo nuestras decisiones. La voluntad tiene 3 factores. El primero, tendencia, es la inclinación a realizar o no alguna acción. La determinación es en sí la decisión firme de hacerlo o no hacerlo. Y la acción es llevar a cabo lo que se quiere o no se quiere realizar. O sea, es principio, intermedio y fin. Inicio, prólogo y final, por así decirlo, ¿no? O clímax final, como le quieren decir. Pies, cuerpo y cabeza. Como les digo, entonces es de querer hacer o no. Por ejemplo, voy a decir, yo me inclino a ustedes a tomar clase, a darles la clase, y ya ustedes se pueden inclinar a tomarla o no, a recibirla. La determinación, yo que estoy aquí ya tomé mi determinación, mi decisión firme de darles la clase. Ustedes tienen que tomar, por favor, la determinación de tomar la clase. Y la acción, pues de igual forma, yo ya estoy en acción al tomar la clase, al darles la clase, perdón, y ustedes, que espero que así sea, hagan esa acción de tomar la clase, de recibirla, de poner atención, tomar apuntes. Lo importante para una persona, de poder contar con una voluntad firme. La voluntad se va formando desde los primeros años de infancia. Se fortalece con la repetición de actos. Se motiva por medio del análisis, la reflexión y los conocimientos que nos presenta nuestra inteligencia. Todas las facultades van unidas de la mano. Ya se pudieron dar cuenta. Nos va de la mano con la inteligencia. Se motiva por medio del análisis, que es de la inteligencia, la reflexión y conocimientos en plena inteligencia. Hay que tener nosotros voluntad de hacer lo que queremos, de hacer lo que nos gusta, porque muchas veces nos limitan eso, nos dicen no hagas esto, no hagas lo otro. O sea, obviamente, por ejemplo, hay ocasiones, no comas tierra, pues no vas a comer tierra, obviamente, ¿no? Pero si dicen no estudies, no sé, medicina, o no estudies artes, ¿no? No estudies cine, no estudies teatro. ¿Por qué? Si ese es o sea, yo quiero ejercer eso, es lo que me gusta. Esa sería mi voluntad. Obviamente, pues si les está haciendo algo daño, pues no, o sea, no andes con este chavo, con esta chava, porque es así, y ustedes están viendo, pues, y le dicen, y ustedes van ahí, experiencia propia, pues ya están cometiendo mal también.
Y les voy a poner un ejemplo. No hay mejor voluntad. Por ejemplo, la persona que más tuvo voluntad fue Jesucristo. Tuvo una voluntad firme. Tenía la inclinación desde que nació de hacerlo o no. Desde, por ejemplo, en la oración del huerto, de hacerlo o no hacerlo. ¿Por qué? Porque, pues, si se podrán dar cuenta en las lecturas o en la representación de la pasión, en cualquier película que sea de la pasión de Cristo, él dice: Padre, aparte de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad, no la mía. O sea, sudaba sangre de todo el esfuerzo que estaba haciendo, de toda la meditación. Entonces él ya tenía esa inclinación de realizarlo o no realizarlo. Su determinación, ¿cuándo fue? Cuando, por ejemplo, dejó ir a Judas para que lo entregara, se esperó en el jardín, en el huerto de los olivos, a los soldados, no dejó, por ejemplo, que San Pedro, me parece, no les quiero mentir, perdónenme si me equivoco, que le cortó la oreja a un soldado, que después Jesús le curó esa oreja en el mismo tiempo. Entonces él ya había tomado ya tenía esa determinación de hacer, de morir por nosotros. Y su acción ¿cuál fue? Recibir los azotes, las humillaciones, los escupitajos, las groserías, ser coronado de espinas, llevar la cruz a cuestas, sufrir muchísimos azotes, muchísima humillación del camino, encontrarse con su madre en el camino, ser despojado de sus vestiduras, ser clavado en la cruz, recibir vinagre en vez de agua. Y su última acción, ¿cuál fue? Resucitar de entre los muertos. ¿Para qué? Para tener nosotros una salvación. Y ese es el ejemplo más vivo, más fuerte de una voluntad de Jesucristo. Tuvo la voluntad de sufrir, padecer y después resucitar por nosotros. Bien, la siguiente facultad perdón, es la libertad, un privilegio para la persona. Es la capacidad que tiene toda persona para elegir lo que mejor le convenga para crecer, de elegir entre dos o más bienes. Quien es libre no hace lo que quiere, es quien obra lo que puede. Es el poder radicado con la razón y la voluntad. Como les digo, todas las facultades van de la mano, esta va con la voluntad, pero la voluntad va de la inteligencia, entonces una escalerita. Y aquí hay una frase: quien es libre no hace lo que quiere, es quien obra lo que puede. Y muchas veces nosotros, más como adolescentes, no sabemos bien este concepto, no lo tenemos bien definido, bien establecido, y confundimos libertad con libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. El libertinaje es hacer lo que quieras con libre albedrío, no quieres que nadie te diga nada, no quieres que nadie te detenga, pero después te quejas cuando ya pasó lo malo. ¿Por qué no me detuvieron? ¿Por qué no me avisaron que era esto? ¿Por qué no me avisaron que era lo otro? Que las consecuencias, que quién sabe qué. Shalala. Entonces ahí es cuando sufrimos, porque confundimos libertad con libertinaje. La libertad de uno acaba cuando empieza la libertad del otro. Por ejemplo, los presos, no se puede decir si están privados ellos de su libertad. O sea, cometieron un daño, pero no si están privados de su libertad. Las personas secuestradas, obviamente ellos no hicieron un daño, están privadas de su libertad, las privaron de su libertad. O incluso en una relación tóxica. La persona tóxica está privando de su libertad a su pareja. No es tanto así de que la mantenga encerrada, pero sí es de que, por ejemplo, tiene que mandarle mensaje a tal hora. Si no le mando mensaje, es que si no le mando mensaje se enoja. Si no le aviso dónde estoy se enoja, cosas así. Entonces también la está privando de su libertad. Por eso les digo, la libertad de uno termina cuando comienza la libertad del otro. Y no hay que confundir con el libertinaje. Como les digo, va encaminado con la razón y la voluntad. Y en esto es los tipos de la voluntad. La voluntad física, que es con el movimiento. Nosotros, por ejemplo, tenemos la voluntad física de caminar, correr, brincar, saltar.
mover las manos, como estoy diciendo yo. En el interior, la voluntad interior de tomar decisiones. Como les digo, el ejemplo de la clase. Yo tomé la decisión de darles clase a ustedes tomen, espero que sí, tomaron la decisión de recibir la clase, de poner atención. La voluntad moral, que es la elección de valores. Obviamente, si ustedes, no sé, a lo mejor en la secundaria, la prepa, no sé en qué esté, pero por ejemplo, en esos dos, nos hacen hacer una pirámide de valores, ¿no? Jerarquizar nuestros valores. Cuáles van en la base, cuáles se le siguen en la punta. Entonces, obviamente, pues no tenemos la misma jerarquía de valores. Yo no tengo la misma jerarquía de valores que ustedes. Ustedes me pueden decir que el valor más importante es el respeto, yo les puedo decir que es el amor, la paz. Ustedes me pueden decir que es... se me olvidaron los valores. La honestidad. Entonces, cada quien tiene eso, la elección de valores. Por eso nosotros tenemos esa voluntad, esa libertad de escoger nuestros valores, de jerarquizarlos. Nuestra voluntad religiosa, el derecho de practicar la religión o de practicar nuestra fe. Les voy a decir algo y espero no me cuelguen por lo que les voy a decir. Bueno, o sea, viene aquí, pero aparte, ¿no? Mi opinión personal. Cada quien es libre de escoger la religión que quiere. Nosotros no les podemos imponer nuestra religión católica. Por ejemplo, los testigos de Jehová que van cada 8 días a tocarte la puerta. Domingo, 7 de la mañana y ya te están tocando. O sea, a esa hora todavía no me levanto ni para ir a misa porque voy a misa de 9. Entonces, y te dicen, te hablan de su religión y que quién sabe qué. O sea, pare de sufrir. ¿Y qué pastor te habla así? Y que tienes que cooperar para el pastor y que tienes que darle dinero, que el diezmo lo tienes que dar. Hermano, da el diezmo, si no te vas al infierno. O sea, ¿qué clase de persona dice eso, no? Te imponen ellos su religión. La persecución cristiana antes, de cómo murieron los apóstoles, martirizados. ¿Por qué? Por la persecución cristiana, por la persecución que se les tenía hacia los seguidores de Cristo. Hacia los que practicaban, tanto como los que practicaban, los que recibían, los que enseñaban. Eran perseguidos. Al día de hoy, gracias a Dios, ya no es tanto, o sea, hay una persecución, pero es leve, más, bueno, en comparación de esos años. Y cada quien es libre de escoger la religión que él quiera. Nosotros, como católicos, no vamos a imponer una religión. Por ejemplo, hay muchas veces con las que discuten muchos no católicos, muchos hermanos relegados de las imágenes, ¿no? Como les decía en videos anteriores, en temas anteriores, que porque la adoramos, que adoramos un yeso, que quién sabe qué, no adoramos, veneramos, y no es un yeso, es la imagen, por ejemplo, de Jesucristo, ¿no? De nuestro Padre. Es una imagen de nuestra Madre, la Virgen. No es una adoración, es una veneración. Entonces, nosotros tampoco es imponer nuestra fe, es defenderla, más no imponerla, como lo hacen otras religiones. Y en esto también, como le digo, cada quien es libre, puede elegir lo que quiera, siempre y cuando no haga daño a alguien. Por ejemplo, hay muchas veces en las que son unas sectas, no sé si han escuchado de esos, y hay sectas que han ocurrido suicidios masivos. ¿Por qué? Por seguir esa religión. Personas que tienen que dar hasta lo que no tienen por esa religión, bueno, por esa secta. Te quitan todo, no te dejan salir. Ahí, sin irnos más lejos, aquí en Michoacán, hay una que se llama la Nueva Jerusalén. A ellos, supuestamente se les apareció la Virgen. ¿Por qué les digo supuestamente? Porque según ellos lo que tienen que hacer es estar todo el día en oración, vestidos así manga larga, sin ningún estampado, los hombres, un pantalón largo, por ejemplo, que no se mezclilla, ellos utilizan pantalón café, ¿no? Las mujeres igual, siempre con un velo, pelo recogido, sin maquillaje, con un rosario siempre,
igual manga larga, faldas largas. Por ejemplo, igual los testigos de Jehová, no sé si los han visto, siempre andan de traje, maletín, su sombrilla, las mujeres de vestido largo, que les llega hasta los talones prácticamente. Así son ellos y, o sea, nuestra madre no nos va a prohibir eso, o no nos va a imponer eso, ¿están de acuerdo? Ella decía que los sacerdotes, todos los sacerdotes estaban mal. Hay sacerdotes que, mis respetos, o sea, aman su vocación sacerdotal. Y les voy a decir lo más fuerte de esto. La policía no interviene. ¿Por qué no interviene? Por ejemplo, una vez destruyeron una iglesia. ¿Por qué? Porque no les enseñaban religión. O sea, la educación es laica en México, primera, ¿no? Y la Virgen no te va a decir que destruyes una iglesia, un lugar donde te puedes educar para formarte, para ser una buena persona. Y le digo, ¿por qué el gobierno no interviene? Porque ellos son capaces de esto, de un suicidio colectivo. Porque ellos, si la Virgen les dice que se suiciden, que tiene que correr sangre en ese pueblo para salvarse, ellos lo van a hacer. ¿Nuestra madre nos va a decir eso? Obviamente no. Por eso cada quien es libre de escoger lo que quiera, siempre y cuando no le haga daño a los demás. Puedes escoger tu religión, puedes ser budista, puedes ser musulmán, puedes ser cristiano, puedes ser católico, puedes ser incluso testigo, puedes ser evangélico, no sé, lo que quieras. Pero siempre y cuando no les hagas daño a los demás, no les impongas tú también tu religión, no los juzgues, no los critiques. Ya me extendí mucho, perdón. Siempre y cuando seas buena persona. El siguiente tipo de voluntad es la voluntad evangélica. Vivir desde lo que la palabra de Dios nos enseña. Seguirlo como Cristo nos enseñó. A Él tenemos que seguir y solo a Él. Él es quien define nuestra identidad y bajo el cobijo de su amor entran muchos más de los que querrían encontrar. El hecho de ser persona culmina con el uso de la libertad. Se da con el crecimiento y responsabilidad para llegar a la madurez, tomando conciencia de la existencia personal o humana. Los padres formadores deben guiarnos adecuadamente. Digo guiarnos porque estamos en una época de formación, de preparación. Entonces ellos nos guían, dando conceptos claros y verdaderos sobre la libertad, guiando firmemente entre los límites precisos, dando responsabilidades, bajo una jerarquía adecuada de valores, desarrollando el dominio de sí mismos, de nosotros mismos, creando un clima de esperanza y viendo hacia la trascendencia. Nos deben de dar ejemplos claros, como yo les dije, la libertad de uno termina donde comienza la del otro. No confundir libertad con libertinaje. Dar esos límites. Darnos responsabilidades, porque si desde chiquito no nos dan responsabilidades, de grandes no vamos a aceptar nada. Seamos sinceros. Y de por sí nos cuesta, o sea. Entonces hay que también nosotros darnos esa responsabilidad. La escuela es nuestra responsabilidad principal. Ya después, por ejemplo, que nos pongan a lavar los trastes, tender la ropa, barrer, trapear, lo que quieran, ¿no? Pero darnos también esa responsabilidad para nosotros tener cierta responsabilidad, para en un futuro ser responsables. Jerarquizar nuestros valores, como les digo, yo no tengo los mismos valores que ustedes en la jerarquía. Ustedes unos los tienen más arriba, otros más abajo, y yo igual, unos más arriba, otros más abajo. Crear un clima de esperanza, tener dominio de nosotros mismos, que es una cosa de las que más nos cuesta. Dominarnos, no dejarnos llevar por los impulsos. Y ver hacia la trascendencia, ver hacia un futuro. Bien, la siguiente facultad superior es la conciencia. Buena alarma para educarla rectamente. La psicología es cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, de dónde estamos, como por ejemplo si se está educando en compañía o en algún lugar determinado. Es el conocimiento íntimo que se tiene de sí mismo y de los actos. La moral o lo moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que se piensa hacer, hacerlo o no. Legisla actos de actuar y es testigo del acto. La conciencia es una facultad humana que distingue el bien que debemos hacer del mal que debemos evitar. Sus funciones son advertir. Es como una alarma que nos avisa que es perjudicial y que es bueno para nosotros. Juzgar. Reconoce el bien
que debemos hacer, el mal que debemos evitar, y nos deja sentimientos de tranquilidad cuando lo seguimos y de inquietud cuando le desobedecemos. Cuando desobedecemos a nuestra conciencia, nuestro, ¿cómo se llama? Pepito Grillo, de Pinocho. ¿Cómo se sienten ustedes cuando hacen algo bien? Cuando, por ejemplo, le dan dinero a alguien necesitado, hacen una obra de misericordia, se sienten bien, se sienten en paz, se sienten tranquilos. En cambio, si hacen algún mal, les deja una inquietud, se van a sentir incómodos, e incluso se sienten como vigilados. Otra función es impulsar hacia hacer lo correcto y confirmar. Si hacemos u obramos el bien, nos llenará un sentimiento de satisfacción y de alegría. De lo contrario, nos sentiremos arrepentidos. Como les decía, si hacemos el bien nos vamos a sentir alegres, vamos a estar sonriendo todo el día. En cambio, si hacemos un mal, vamos a estar tristes, decaídos, nos sentimos perseguidos. La formación de la conciencia. Debemos formar rectamente nuestra conciencia, de acuerdo a la ley moral, porque sus normas son para el bien de la persona. Le ayuda a vivir su dignidad de ser humano y lo eleva a los valores mayores. Le enseña a encauzar rectamente su libertad. Pues les digo, todo va encaminado. Todas nuestras facultades van encaminadas, van de la mano. ¿Cómo la formamos? Estudiar para tener claros principios y las normas que se deben seguir. Reflexionar antes de actuar. Muchas veces hacemos las cosas sin pensarlo. Y ya cuando decimos, ching, ya la regué, ¿no? Entonces hay que reflexionar antes de actuar. Formar hábitos de comportamiento. Ser sinceros para escuchar lo que nos dice la conciencia. Muchas veces nos engañamos nosotros mismos y decimos, sí, puedes hacer esto, y a fin de cuentas cuando lo quieres hacer ya no lo puedes hacer. Te engañas tú solito. Fortalecer la voluntad, no desanimarnos ante los fallos. El camino al éxito está... los baches del camino al éxito están tapados de fracasos. Creo que sigo la frase así. No. El camino al éxito está lleno de baches de fracasos. Pero siempre hay que llegar a nuestro objetivo, a pesar de esos fracasos, a pesar de esas caídas. Levantarnos. Aprender a reconocer lo bonito, lo bello y lo hermoso. Siempre hay que ver el lado bueno de la vida. Por ejemplo, las flores, el canto de los pájaros, el rayo del sol en la mañana, no sé, la naturaleza, las cascadas. Amar el bien y a rechazar el mal. Eso igual, rechazar el pecado, rechazar al enemigo. Amar a Dios, amar al bien, amar al prójimo como a ti mismo. Todo ser humano en algún momento de su vida se cuestionará, se pondrá a reflexionar por su vida pasada y sentirá muy dentro de sí el juicio de su propia conciencia. La memoria nos permite recordar los sucesos pasados y así nos aporta datos y experiencias. Es como nuestro guía y almacén para toda nuestra vida. Con la memoria nos podemos decir, esto ya lo hice, o esto pasó antes, o algo parecido y salió mal. Mejor no lo hago otra cosa. O aprendí que esto se hace de esta forma. Lo hice con la mano izquierda, no me salió, lo hago con la derecha, ¿no? Y la apertura de atención es la capacidad de cada persona para atender varias cosas al mismo tiempo. Muchas veces, en mi caso, me falla mucho esto. No puede estar, por ejemplo, algo que le admiro a mi mamá. Ella está haciendo la comida, está lavando los trastes. Bueno, cuando yo estoy en clase, por ejemplo, ahorita me he dado cuenta de que ella está haciendo la comida, está lavando los trastes, los trastes que usa, por ejemplo, cuando los desocupa, los lava. Llaman a la puerta, va ella a abrir, porque pues no, lamentablemente pues no puedo, estoy en las clases. Entonces en lo que puedo pues le ayudo, ¿no? Pero si me doy cuenta de eso, va a abrir, o luego en lo que se cocina, se pone en la lavadora, en lo que está la ropa, barre, cosas así, ¿no? Por ejemplo. Y yo no soy tanto así. Yo soy de, por ejemplo, me distraigo mucho, principalmente, entonces ya se dieron cuenta, me desvío mucho los temas. Les pido una disculpa de antemano, pero sí, soy mucho así. Tengo que echar la ropa, pues ya la he hecho y de repente se me olvida lo que tenía que hacer. O estoy, por ejemplo, si le ayudo a cocinar a mi mamá, en lo que estoy cocinando, nada más estoy cocinando. O estoy, por ejemplo, esta es la estufa, por ejemplo, y estoy esperando a que se caliente la comida, o estoy con mi celular. O sea, me cuesta mucho eso.
Y es algo que también nosotros tenemos que fortalecer. Bien, pues creo que esto ya fue todo. Como les digo, fue un tema un poquito extenso y más que me extiendo yo con mi falta de atención. Una disculpa, espero que hayan entendido. Como saben, cualquier duda me lo mandan al chat. Si no quieren por el chat grupal, por el chat privado, por el chat personal, no tengo ningún inconveniente. Bien, pues hagamos nuestra oración para finalizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre resucitado, te pedimos que nos concedas a nosotros estas facultades, que nos ayudes a fortalecerlas, que nos ayudes a comprender nuestra libertad, que tengamos una buena conciencia. Te lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Madre María, como buena madre que eres, ayúdanos, enséñanos a tener esa fuerza de voluntad que tuvo tu Hijo, a no dejarnos llevar a las adversidades, a cumplir nuestros objetivos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues, eso fue el tema de hoy. Espero su resumen. Que tengan buena semana, buen día, y gloria a Cristo resucitado. Aleluya.